temas importantes, de actualidad, lo novedoso para la gente y hasta lo trivial que de pronto puede ser muy interesante, lo abordamos aquí, en la entrevista de La Paz Times Televisión Digital. Quédese con nosotros. Comenzamos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Es un gusto saludarles. Hoy es viernes 23 de junio del 2023. Les saluda Medardo Alfaro, como siempre, llegando a muchísimos salvadoreños a través de las distintas plataformas que ya pronto aparecen allí en pantalla. La petición de siempre antes de iniciar, nos ayuda muchísimo que usted comparta, que le dé like. Eso nos permite llegar a más salvadoreños, sobre todo cuando la entrevista promete mucho por el tema de actualidad, por el conocimiento del invitado, pero lo más importante, por la audiencia que se queda con nosotros. Hoy vamos a conversar con el doctor Ricardo Sosa, criminólogo, que siempre es un gusto que nos acompañe, que es así, digamos, despacioso, que nos acompaña por sus tiempos, por nuestras agendas, pero siempre que viene hay temas importantes que comentar y siempre es comentar, mejor dicho, siempre es sustancioso la conversación con él. Doctor, ¿cómo está? Es un gusto. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Medardo. Buenas noches a todos los televidentes, cibernautas y a los que nos sintonizan a través de las multiplataformas de este medio que cada mes va consolidándose más como una alternativa de multiplataformas y que también está siendo retransmitido por otros canales, por otros medios de comunicación que creen en el periodismo que usted desarrolla y en el contenido de su espacio. Así que bendiciones y muchas gracias, me alegro por el crecimiento. Ahí vamos despacito, empujando. Hemos estado apoyándolo desde su inicio y pues realmente a mí en lo particular me ha sorprendido todo el crecimiento, la inversión, el esfuerzo, el emprendedurismo y que ahora está sembrando en tierra propia. No, pero es que siguiendo un poco ahí sus palabras, su experiencia y sus consejos eran echaditos a la bolsa para que vea que los tomaba, pues, ¿verdad? Así que le agradezco muchísimo. Y además siempre es importante conversar con usted porque si hay alguien que está constantemente investigando, que sus argumentos están a la base del conocimiento y la experiencia y la investigación es usted, y eso es muy, muy importante. Hay tantos temas de conversar y para mí siempre, de hecho esto lo aprendí de usted, si quiere coloca producción el cómo amanecimos, porque yo siempre veía nada más el número de homicidios ocurridos en el país y usted hacía la lectura ampliada y en este momento creo que eso es lo que nos ayuda muchísimo para nuestra audiencia. Buenas noches a usted que recién nos sintoniza. Estoy conversando con el doctor Ricardo Sosa, criminólogo. Dice, finalizamos el jueves 22 de junio con 0 homicidios en el país. Es lo que publicó en las primeras horas de este viernes el sitio de la Policía Nacional Civil. Le voy a pedir a producción que nos vayamos a esta gráfica, que es la que publica el sitio de la Policía Nacional Civil, y yo contaría allí, si no mal me equivoco, entre 15 y 16 días con 0 homicidios, pero eso es lo que yo percibo. Pero el doctor Ricardo Sosa hace otro tipo de lectura más integral. Cuéntenos, por ejemplo, ¿cómo lo ve usted esta introducción? Bueno, realmente aquí en esta gráfica que usted le explica de una manera ya muy magistral, podemos observar desde el año 2018 al año 2023. El color verde indica el 2018, el rojo el 19, el amarillo el 20, el morado el 21, el celeste aqua el 22 y el azul navy el 23. Ahí podemos observar en el año 2023 cómo tenemos 6 días que se han registrado homicidios. En 5 días un homicidio y un día, el día 5, que se registraron 2. Luego podemos observar cómo está el eje del 0, está con diferentes puntos mayoritarios que nos indican los días con 0 homicidio. Tenemos del 1 al 22 y podemos observar con claridad los 6 homicidios que se han registrado hasta ayer jueves, a la espera que este día viernes
no se registren homicidios. Esto nos da un promedio del 1 al 22 de junio de 0.3 homicidios diarios. Y podemos observar, el 2018 es del periodo del expresidente Salvador Sánchez Serén, el 2019 de enero a mayo es también del expresidente Salvador Sánchez Serén, y ya en el mes de junio del 2019 comenzamos a observar una tendencia de quiebre, que es cómo viene ya el desarrollo de la gestión del presidente Bukele. Luego del 20 al 23 pues es la gestión del presidente Bukele, y podemos observar cómo la gráfica es clara, que nos hemos mantenido en un promedio de 0 a 5 homicidios en estos 4 años del gobierno del presidente Bukele. Es más, quiero decirle, Medardo, de que del 1 de junio del 19 al 31 de mayo del 2023, el promedio diario de homicidios en la administración del señor presidente Bukele es de 0.4. 0.4. Gracias, producción. 0.4. Eso significaría, en otras palabras, además de la manera gráfica como nos lo ha dicho, ¿desde cuándo me dijo? 4 años. 4 años. 0.4. Ese es el promedio que se le adjudica al señor presidente Nayib Armando Bukele Ortiz. Si lo comparamos con el periodo anterior, fue de Salvador Sánchez Serén, él finalizó con 9.2 homicidios diarios. Al 31 de mayo del 2019. Usted puede observar claramente cuál es la diferencia en cuanto a los datos. De igual manera, el señor presidente Nayib Bukele recibe con 50.3 homicidios por cada 100,000 habitantes, y él ha cerrado el año 2022 con 7.8. Entonces, no tenemos ninguna duda en este balance que hemos ingresado ya sin pretenderlo, pues en un balance de gestión de seguridad de los 4 años de administración del presidente Bukele. Es contundente la evidencia, los datos, los indicadores por los cuales yo puedo emitir esta opinión. Ahora, construir esta opinión, doctor Sosa, es increíble. Es decir, recibe con el número de homicidios por día de 50.3 y a este momento lo lleva a 7.8. ¿Es correcto? Oficialmente, Medardo, los indicadores de la tasa de violencia homicida es del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Estamos por finalizar los primeros 6 meses del 2023. Desde la parte de la criminología no es técnico decir que la tasa de homicidios para el año 2023 es de tanto, porque son tasas anuales. Entonces, lo técnico es que podemos hacer estudios prospectivos, podemos hacer una proyección, y esa proyección nos indica que, de acuerdo a, faltan 8 días para completar los primeros 6 meses, yo estaré el 1 de julio haciendo mi segunda proyección de tasa de violencia homicida para el año 2023, pero en este momento la que yo desarrollé y está por escrito y lo hemos conversado ya en otros programas es que El Salvador, de mantener la tendencia actual, puede cerrar con 1.9 a 2.5 homicidios por cada 100,000 habitantes para el año 2023, de mantenerse las condiciones actuales del trabajo del Gabinete de Seguridad. ¿Qué quiere decir esto, Medardo? Que el presidente Nayib Bukele recibiría con 50.3 homicidios por cada 100,000 habitantes y estaría cerrando el año 2023 con una tasa entre 1.9 y 2.5 homicidios por cada 100,000 habitantes. Esto le entregaría el primer lugar como el país con menor tasa de violencia homicida en América Latina.
y posiblemente, Medardo, si esto se mantiene entre 1.9 y 2.2, podría igualar o superar a Canadá, que es el país con la menor tasa de violencia homicida en todo el continente americano. Fíjese que cuando lo escucho, doctor Ricardo Sosa nos está acompañando en esta noche, como usted muy bien lo decía, uno puede escuchar, ver, de hecho converso con ellos, a funcionarios de gobierno, diputados, y dicen esos datos que son alentadores, que lo hacen a nivel de observancia, pero la observancia suya está a la base de la experiencia y el conocimiento, o sea que de verdad, lo que está ocurriendo en el país en términos de seguridad, desde la visión técnica, como usted muy bien lo plantea, no tiene precedentes y estaría ocurriendo que de verdad, y perdón que insista así, no es porque de usted, sino para que le quede claro a nuestra audiencia, que en este momento, seríamos el país más seguro en términos de seguridad, de violencia en Latinoamérica. En la proyección del 1 de enero al 30 de junio del 2023 estamos posicionándonos como el país que puede cerrar con la menor tasa de violencia homicida en América Latina. Esa es la proyección. Por eso explicaba que no es correcto, no es técnico decir la tasa del Salvador para el 2023 es tal, porque esa tendremos la capacidad de hacerlo hasta el 1 de enero del 2024 en adelante. Okay. Mientras tanto son proyecciones, son estimaciones, son juegos que se hacen con los números desde la parte criminológica. Por supuesto que esto lo debo de asumir y de interpretar que el señor presidente de la República, Nayib Bukele, que para mí, sigo insistiendo, es el hombre más y mejor informado de El Salvador en materia de seguridad, gracias a que cuenta con un gabinete de seguridad conformado por profesionales de la seguridad pública y nacional. Además tienen su equipo de asesores que les acompañan, el equipo de trabajo, tanto de la Policía Nacional Civil, del Ministerio de la Defensa Nacional, del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y además el apoyo invaluable de la Fiscalía General de la República. Allí deben de hacer una serie de enfoques, de proyecciones, de estimaciones, con datos, con evidencia, y pues yo esperaría que incluso hasta con software, ¿verdad?, que les permiten a ellos tomar mejores decisiones de una manera más informada con base en evidencia. Porque cuando usted toma decisiones sin una base estadística, sin una base científica, sin indicadores, está sujeto a oportunidades, está sujeto a que le falle una buena idea, una buena intención o la ocurrencia de un funcionario o de un titular. Pero si hay algo que tiene el presidente Bukele y el gabinete de seguridad actual, es que se han preocupado por la data, se han preocupado por la evidencia. Incluso yo puedo decirle que a mí me satisface mucho el trabajo del señor comisionado general, el director general Mauricio Antonio Arriaza Chicas, porque ha elevado el nivel de la corporación policial bajo sus 4 años de gestión. Tenemos una policía que ahora está liderando un enfoque de inteligencia, de contrainteligencia y de evidencia basada en toma de decisiones fundamentadas en una inteligencia que no es la que nosotros creemos de que somos inteligentes, sino que la inteligencia policial, incluso con técnicas criminológicas aplicadas a la función policial. Ese es el trabajo que muy pocas personas pueden reconocer, primero porque no lo comprenden, no lo entienden y no tienen la oportunidad de observar cuáles son los principales pilares y ejes de una policía. Y es el trabajo de investigación,
es el trabajo de inteligencia, es el trabajo de seguridad pública, es el trabajo de prevención, y tenemos una Policía Nacional Civil que está trabajando de manera integral. Esta semana se ha inaugurado la Liga Atlética Policial, un nuevo torneo, un nuevo campeonato de la Copa LAP, que es la Liga Atlética Policial. Okay. Voy a anotar ahí para no perder la idea, pero quería hacer como esta especie de flashback, si me lo permite, porque creo que es muy importante. Regáleme el apoyo número 2, por favor, producción. Veamos este material y luego le sigo consultando al doctor Ricardo Sosa. Adelante. Domingo 20 de junio del 2010, un microbús de la Ruta 47 fue rociado con gasolina e incendiado por un grupo de terroristas de la pandilla 18 en la colonia Jardín, en Mexicanos. Esta masacre es una de las peores del país, dejando como saldo 17 víctimas y 15 más resultaron heridas. En el hecho, los delincuentes también dispararon a la unidad de transporte mientras era consumida por las llamas. Esto como forma de venganza por el asesinato del hermano del terrorista Carlos Osvaldo Alvarado, conocido como Grayola. En el 2016, Alvarado fue condenado a 410 años de cárcel. También Gustavo Ernesto López Hueso, otro de los responsables, recibió en 2013 66 años de prisión. Este hecho consternó al país, ya que entre las víctimas había una menor de 18 meses. Estos grupos criminales operaban en el territorio salvadoreño sin que el gobierno de turno aplicara estrategias para poder frenarlos. Los fallidos intentos de la administración del expresidente prófugo Mauricio Funes solo fortalecieron a estos grupos que atentaban constantemente contra la población salvadoreña, informó para LPT Noticias Alicia Funes. ¿Sabe por qué pedí esto? Porque me parecía bien interesante todos estos datos que usted nos está brindando esta noche, que nos reafirman que la política de seguridad pública ejecutada por el presidente Nayib Bukele y el Gabinete de Seguridad ciertamente tiene un éxito sin parangón, pero yo también a usted alguna vez le escuché que no hay per se planes similares del plan control territorial, porque este se ha ido construyendo a partir de la idiosincrasia misma y de las decisiones del presidente de irlo apoyando. Porque yo quisiera preguntarle, por ejemplo, yo entiendo que el plan control territorial estamos en la fase 5, 6 y todavía hay una que es de expectativa, que es la 7, eso es lo que yo tengo a observar. Pero quizás dos preguntas bases. Este plan control territorial, los gobiernos y pueblos de Latinoamérica, por decir un sector, nos lo admiran, nos lo respetan, se preguntan qué es lo que ha ocurrido y desde su perspectiva de la observancia y el conocimiento, ¿cómo se construyó? ¿Dónde está la base del éxito? Bueno, la base del éxito, en mi opinión, es que por primera vez las y los salvadoreños, expertos y profesionales en seguridad pública y en seguridad nacional que están en el gabinete, son los que están tomando las decisiones. Acá, a mí me gusta mucho ver programas donde se hacen asados. Y usualmente los argentinos, los uruguayos, tienen una gran tradición en el continente, ¿verdad? En este tipo de preparaciones. De nada nos sirve que nosotros agarremos una receta de internet o de cualquier multiplataforma donde están grandes cocineros, grandes chefs, y compremos todos los ingredientes, tengamos la parrilla, tengamos el fuego, y nosotros nos aventuremos un sábado o un domingo a practicar ese asado. No nos va a quedar igual nunca, primero por la carne, y en segundo lugar, porque esa es una receta con ingredientes propios de estas tierras. Ahora hagamos el símil. Si nosotros queremos traer esa receta de seguridad de otros países y la queríamos implementar en El Salvador, usted dijo una palabra, somos El Salvador, tenemos una idiosincrasia que es nuestra y aquí hay condiciones que nadie quiere decir, y es la infiltración del crimen organizado que había permeado toda la estructura del Estado, y eso no es un top secret. El expresidente
Mauricio Funes Cartagena fue a las Naciones Unidas, en aquel fondo verde, en aquella pared que todos conocemos, y ahí lo dijo. Y vaya que lo conocía él. Si él mismo estaba perteneciendo a esta estructura. Sí, lo dijo, las pandillas, el crimen organizado. El crimen organizado ha permeado la estructura del Estado. Del Estado. Por supuesto, y recuerde que él recibe de un gobierno donde el expresidente Elías Antonio Saca está condenado por testimonio y porque él aceptó sus delitos. No hay ningún margen de error porque él confesó. Fue parte del acuerdo para disminuir y lograr esa cantidad de años que le concedieron, que le otorgaron al expresidente Saca. Y es bueno recordarlo porque así nos recrea de dónde venimos, porque escuchándolo me recuerdo, y estoy seguro que nuestra audiencia también, que dijo el presidente Saca en la comisión de la Asamblea Legislativa, terrible, y era el Estado, era el presidente, ¿verdad? Y dice que vámonos a otra reunión y te voy a explicar cómo se explica lo de la partida secreta, que le dijo el presidente Flores, y que el presidente Flores le dijo que así lo había hecho el presidente anterior y así el anterior. Mire, esto es como acá en la ciudad de Zacatecoluca está aquel tradicional juego de cinta, ¿verdad? Que se van pasando, yo tomo la cinta y salgo hasta esperar al compañero más próximo. Esta estructura mafiosa venía al menos desde el expresidente Francisco Flores Pérez. Pero nada nos asegura, nada nos garantiza que antes se había ejecutado. Yo pensaría que sí, porque la partida secreta siempre ha existido. Y ha sido uno de los recursos por medio de los cuales se habían incrementado de manera ilícita los ingresos de algunos funcionarios. Pero ya que hay una confesión y hay evidencia, y además el expresidente Francisco Flores Pérez muere en arresto, que no fue condenado porque él murió, pero digamos, murió bajo el principio de presunción de inocencia. El siguiente, condenado a 10 años. Y los otros dos huyen de la justicia. O sea, los dos siguientes huyen de la justicia. Y uno ya condenado, Mauricio Funes acaba de ser condenado. Acaba de ser condenado ya al primero y le quedan 6. 6 procesos. 6 procesos. Y de unos tweets que antenoche publicó que posiblemente no se encontraba bajo una lucidez plena, porque uno lee ese tipo de mensajes y lo menos que yo puedo presumir es que estaba bajo los efectos de alcohol o drogas, porque es una confesión. Incluso él en la mañana borra los tweets. Entonces, y solo deja el primero, deja el primero en el cual de una manera muy cobarde le pide una disculpa a su ex esposa, cuando creo que pudiera hacer una videollamada o llamarle por teléfono. No, venir no, pues porque sabe que lo van a capturar, ¿verdad? O sea, no es un niño cantor de Viena que no sabe que en cuanto ponga un pie va a ser capturado. Pero no es la manera de pedir perdón. O sea, yo no le voy a mandar a través de un tuit a usted a pedirle disculpas por no venir a una entrevista. Yo le llamo y le digo, Medardo, disculpe porque no pude llegar. Tengo esto y esto que digamos. Pero no voy a escribir un tuit, mire, espero que Medardo me perdone por haberlo dejado haciendo otro noticiero en la noche porque yo no llegué. Entonces, me parece que, ¿por qué yo hago este amarre? Porque hay evidencia que desde aproximadamente el año 2008, personajes de la clase política, malos políticos, ya iniciaban las negociaciones con las pandillas criminales debido a las actividades de crimen organizado, que está superior a las pandillas. Y se concreta, se materializa ya a partir
del gobierno del expresidente Mauricio Funes en junio del 2009. Por lo tanto, cuando él llega a este foro de las Naciones Unidas y llega a hacer esa confesión, vaya que era testigo. Si a él, imagínense lo grave, Medardo, él recibe todo el adoctrinamiento de cómo saquear el Estado, posiblemente entre febrero y mayo del 2009, antes de recibir la presidencia. Y para eso ya hay una estructura, o había una estructura en Casa Presidencial que sabía cómo hacerlo. Por cierto, el señor, digamos que estaba a cargo de todas estas operaciones, él no aceptó su delito y fue condenado a 18 años. Sí. Don Pablo. Entonces, por supuesto que él, considero yo que no es que esté libre de responsabilidad, pero creo que debió de valorarse por el juez o la jueza que vio esa causa, considerar algunas atenuantes sobre lo que había sucedido. O revisar en este momento, que también es factible, ¿verdad? Porque ponerse en el tiempo y en el espacio de cuando son procesados, y ahorita que lo escucho a usted, que es nada más tal vez la palabra no sea la apropiada, pero es la que se me ocurre, que es como nada más una ficción, en el sentido que don Pablo, desde su perspectiva, solo estaba siguiendo instrucciones de lo que era ya cotidiano y normal. Además, a don Pablo nadie le ha podido probar que se enriqueció ilícitamente. Esa es otra cosa. Es decir, que él estaba recibiendo órdenes de diferentes administraciones presidenciales, y él era el operativo. Y ganaba su salario. Entonces él no se enriqueció ilícitamente. Entonces será una valoración pues que en algún momento posiblemente se desarrolle. Refleja lo que estábamos conversando, que la estructura estaba montada. La estructura estaba montada, y a mí nada me hace creer que esto fue desde 1999. Posiblemente esto incluso venía desde administraciones previo al conflicto armado. Ha sido una manera tradicional de saquear el Estado utilizando criterios de inteligencia, criterios de secreto del Estado. Y hemos comprobado y hemos oído muchos testimonios de cómo las personas se quedaban con ese dinero y hacían cualquier tipo de garabato para recibir esos fondos millonarios y enriquecerse ilícitamente. De acuerdo a la ley, hay dos maneras de mejorar: lícitamente o ilícitamente. Entonces, este espacio que hicimos, o este paréntesis, que es muy interesante, ciertamente. Es importante porque usted me decía, ¿cuál ha sido la diferencia? Bueno, la diferencia ha sido de que los y las mejores que están en el gabinete de seguridad son los que acompañan la visión del presidente Bukele y siguen las órdenes. Debo de asumir de que el señor presidente, así como lo ha expresado en cadenas nacionales y en sus multiplataformas de redes sociales o en diferentes discursos que él ha podido expresar a la nación, que él tiene una visión estratégica de hacia dónde pretende llevar al país o hacia dónde pretendía. Y considero yo de que hace muchos meses él sobrepasó esa visión inicial. Y ahora el fin deseado, debo de asumir, del señor presidente es dejar libre de pandillas criminales El Salvador cuando él finalice el mandato presidencial. Ahora, pero eso que acaba de decir usted no estaba ni por ápice en la posibilidad que los salvadoreños lo pensáramos. O sea, teníamos tan penetrado, cundido en la estructura de pandilla, de cómo estaba el país, que de verdad
no había salvadoreño que lo pensara. Yo creo que ese es un gran mérito también del presidente de la República, habérselo creído, pero una cosa es habérselo creído, doctor, y otra cosa es ejecutarlo y ejecutarlo súper bien. Pero además, yo le agrego algo a eso que usted comenta. Influir e impactar a su equipo, a su Sí. primer círculo del gabinete de seguridad. Sí. Entonces, no sé, yo quisiera imaginarme Es lo que hacemos, exactamente. estar escuchando al presidente Bukele hacia dónde vamos, hacia dónde quiero y hacia dónde ordeno. Y solo puedo imaginarme al señor ministro de Justicia y Seguridad, el licenciado Villatoro, al señor ministro de la Defensa Nacional, el vicealmirante René Francis Merino Monroy, al señor comisionado general Mauricio Antonio Arriaza Chicas, y en algunas de estas reuniones estratégicas la presencia y el acompañamiento del señor fiscal general, el licenciado Rodolfo Antonio Delgado Montes. Escuchar eso y cada uno, de acuerdo a su experiencia, a su vivencia, a su hoja de vida, decirle: señor presidente, quisiera proponerle o sugerirle o recomendarle En el que aporte, podemos hacer exacto, esto. Exacto. Y el presidente dice: Sí. está bien, me parece. Exacto. ¿Cómo lo podemos mejorar? Exacto. Y, no sé, hacer un giro, ver a Exacto. otro titular y el otro titular fluyendo en esa misma dirección. Y los resultados dándose. a Y los partir de- resultados. Es interesante lo que acaba de hacer, fíjese La por qué. estrategia se llama Plan Control Territorial. No hay otra. Es esa la estrategia ganadora. Es esa la carta de presentación del presidente Nayib Bukele. Y es eso lo que desde el año pasado y algunos desde el año antepasado, durante el post-confinamiento, comenzaron a revisar, comenzaron a evaluar, comenzaron a darle seguimiento. Pero es los resultados reforzados del régimen de excepción a la fase 5 de la estrategia del Plan Control Territorial, las que lanzan al estrellato la estrategia y que hace que muchos países en Sudamérica, Ujú. en Centroamérica y el Caribe y México, incluso yo diría algunos estados de los Estados Unidos de Norteamérica, comienzan a estudiar, a investigar y a darle taller desde el punto de vista académico qué contiene la estrategia del Plan Control Territorial. Ujú. Y a consultar, a revisar. Incluso hay universidades en Europa que tengo conocimiento que están tratando de encontrar una respuesta académica a lo implementado por un método que es conocido como método Bukele. Y esto es la manera como el presidente Bukele, yo lo dije durante la pandemia, posterior a la pandemia, y lo digo esta noche. Ujú. La mejor política, la mejor estrategia de la administración del presidente Nayib Bukele es la estrategia del Plan Control Territorial, superior a las medidas implementadas por la pandemia por el COVID-19. ¿Por qué? El Todavía ahí se superó. El COVID-19 pasó. Ya Naciones Unidas ya está fuera de su radar. Ujú. Nosotros tenemos meses de no tener fallecidos por COVID-19. Ok. Pero incluso, Medardo, Ujú. creo que debe de anotar este dato. Ok. Tuvimos más fallecidos por COVID-19 en el 2022 que por homicidios. No, y- ¿Se puede usted Sí. imaginar eso? Tuvimos más fallecidos por accidentes de tránsito en este semestre. en ¿verdad? el 2022 que por homicidios intencionales. Y también en este semestre estaba viendo. Y en este semestre que acaba de también. pasar. Ujú. Entonces, cuando nosotros tenemos una conversación como la que estamos Sí. desarrollando esta noche, este diálogo que es más que una entrevista, es un Sí. conversatorio, Sí. podemos demostrarle a usted, amigo cibernauta, a usted, amigo televidente,
acá están los datos, aquí traemos un resumen, lo platicamos con Medardo Sí. para que usted tenga mejor información y pueda tomar mejores decisiones. Decisiones informadas, decisiones con evidencia. ¿Y por qué países como Honduras, a usted le consta, Medardo? Sí. Esta última semana he estado en las principales cadenas televisivas de Honduras Sí. a raíz de esta masacre que se dio en un centro penal de detención femenino, donde una disputa entre la Mara Salvatrucha 13 y el barrio 18 genera la muerte de 48 mujeres. Lo que nosotros vivíamos en los 2000. Inicialmente, Ujú. porque lastimosamente, como hay unos pabellones donde se prendió fuego a las internas, todavía el Instituto de Ciencias Forenses en Honduras está desarrollando las indagaciones en la escena para poder terminar de cerrar el caso y no existan cadáveres calcinados que todavía no puedan haber sido tomados en cuenta. Doctor, voy a la pausa, pero ese dato que usted nos acaba de decir, estoy seguro que lo ha investigado precisamente porque lo he visto en muchas cadenas televisivas a partir de su experiencia. Ese dato le invito a que lo recreemos a nuestra audiencia y porque eso era lo que teníamos nosotros hace 10, 15 años. Voy a hacer la pausa, estoy conversando con el doctor Ricardo Sosa. No se vaya, por favor, no se vaya, porque lo que viene es muy interesante porque nos permite realmente disfrutar y reconocer lo que estamos viviendo en términos de seguridad y lo que tristemente acaba de suceder y está sucediendo, bueno, en el caso puntual de esta tragedia en Honduras y de lo que nosotros, gracias a Dios, ya dejamos y la manera como lo hemos abordado en este primer bloque. Ya regresamos. Hacemos una pausa en la entrevista de La Paz Times Televisión Digital. Muy pronto, en Zacatecoluca. Auris Fashion te trae lo más reciente y novedoso en ropa americana para damas, caballeros y niños. Estilos con calidad, frescura, elegancia y de moda. Accesorios y variedad de productos para ti. Visítanos y aprovecha nuestros precios de introducción. Cautiva las miradas de todos con Auris Fashion. Auris Fashion. Queremos darte lo mejor a un precio sorprendente. Muy pronto, en Zacatecoluca. ¿Te sientes mal de salud? ¿Resientes algún tipo de dolor? Una consulta a tiempo puede prevenirte muchas enfermedades. Y si la haces con un buen médico, garantizas que harás una buena inversión en tu salud. El Dr. Denis Joshua Alfaro cuenta con una avanzada experiencia médica, además de estudios en los mejores hospitales de Chile y Perú. Visítanos en Barrio Santa Rita, inicio calle Al Golfo, a 100 metros antes de la Unidad de Salud San Juan Nonualco. Abierto de lunes a viernes, de 3 de la tarde a 9 de la noche. Y domingos, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Escríbenos al 7048-9951. 7048-9951. La innovación para nuestros clientes nos ha caracterizado siempre. En JJ Servicios Publicitarios tenemos lo último en letras en PVC cortadas en router CNC, impresión vinil adhesivo, el diseño que tú prefieras, viñetas para la marca de tus productos, acrílico y letras en ACM. JJ Servicios Publicitarios. Búscanos en el lugar de siempre desde hace 24 años. JJ Servicios Publicitarios. Llámanos o escríbenos ya al 6305-6635, 6305-6635. Di que llamas por este anuncio y tendrás un buen descuento.
temas importantes, de actualidad, lo novedoso para la gente y hasta lo trivial que de pronto puede ser muy interesante, lo abordamos aquí, en la entrevista de La Paz Times Televisión Digital. Quédese con nosotros. Comenzamos. Regresamos a la entrevista de La Paz Times Televisión Digital. Muy bien, gracias por su sintonía, por acompañarnos en esta noche de viernes 23 de junio. Está con nosotros el doctor Ricardo Sosa en una interesante conversación que estamos teniendo. Quiero agradecer a todos aquellos que me dejan sus comentarios a través de las distintas plataformas, tanto en Facebook, en Twitter y en nuestro canal de YouTube. Le dejé una interrogante y ahí quizás le pediría un poco para nuestra audiencia, porque me pareció muy interesante lo que ocurrió recientemente en Honduras, ¿no? Entiendo que en una de las cárceles de Honduras que habrían sido calcinadas, internas se les llama hoy. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió a partir de su investigación y luego las valoraciones que estuvo, porque fue consultado por distintas cadenas televisivas a partir de su experiencia? Y bueno, era alguien salvadoreño que además de su experiencia sabe de dónde venimos nosotros. ¿Qué fue lo que pasó ahí, doctor Sosa? Lo que sucedió fue de que el día martes, durante el día, existió una masacre en un penal de centro de detención exclusivo de mujeres. ¿Martes de esta semana? Martes de esta semana. Por Dios. Que es un penal que se encuentra aproximadamente a 30 kilómetros de la ciudad capital de Tegucigalpa. Ok. Un penal femenino y todo apunta que esto es una situación generada por pandillas, no por las actividades de crimen organizado como en otras prisiones y en otras masacres. Mara Salvatrucha 13, Barrio 18, entre mujeres. Se genera este amotinamiento y termina con el resultado preliminar de 48 mujeres, muchas de ellas calcinadas y otras asesinadas con armas de fuego. Cuando ingresan, que logran controlar el fuego, se encuentran fusiles de asaltos, armas cortas. ¿Al interior? Al interior, armas cortopunzantes, pero sobre todo, bueno, gasolina que fue utilizada para generar el incendio en diferentes pabellones. Esta se convierte en una de las peores masacres en Honduras, no la mayor, pero sí en una de las peores. A mí se me ha buscado de las principales cadenas televisivas y radiales de Honduras por un aporte criminológico. La criminología tiene una subespecialidad que es la criminología penitenciaria. En Honduras, como en muchos países de América Latina, las prisiones están dirigidas por militares en situación de retiro, por personas que no tienen formación en criminología, y esto es parte de una tragedia, de un drama en América Latina, no es exclusivo de Honduras. Pero en el fondo, después de todo la parte técnica de dar una visión de los orígenes de los sistemas penitenciarios en América Latina, que ha sido una de las áreas donde yo he dedicado mayor parte de investigación, porque siempre me ha interesado, no por mi persona, sino porque la palabra de Dios dice, desde antes que estudiara criminología, que nos debíamos de acordar de los presos. Trabajar con los presos, con los privados y privadas de libertad, nadie quiere. Porque las y los profesionales se ponen a pensar en el delito por el cual estas personas están siendo procesadas o han sido condenadas. La criminología no nos lleva a eso. Nos lleva a tratar de brindar un diagnóstico criminológico, una opción de tratamiento y un pronóstico. Esa es la labor del criminólogo en los centros penitenciarios. Y de acuerdo a la ley penitenciaria de cada país y a los diferentes regímenes que establezca esta ley,
Así es el rol del criminólogo en estas fases. Ok. Pero después de toda la parte técnica, después de brindar una opinión sobre los sistemas penitenciarios, siempre surge la pregunta. Y todas las cadenas hondureñas, todas sin excepción, y las de radio que me han entrevistado en esta semana, siempre han dedicado gran parte de la entrevista a Preguntar. qué ha hecho el presidente Bukele para no tener ni un tan solo amotinamiento. ¿Qué ha hecho el presidente Bukele para que se mantengan esos penales como están hasta el momento? Entonces, hemos compartido parte del conocimiento público que tenemos sobre el seguimiento al sistema penitenciario. Y yo en algunos espacios he tratado de ir incorporando otros elementos que en otra entrevista no puedo. Pero en términos generales, pues yo hablo de la voluntad política del presidente Bukele de establecer orden, seguridad y control del gobierno y del Estado salvadoreño. Y he sido claro en reiterarlo. En las prisiones de El Salvador manda el gobierno y el Estado salvadoreño. No manda el crimen organizado ni las pandillas. Quizás otra segunda premisa que a mí me llama la atención es de nuestro sistema penitenciario, de esta administración, es que todas las paredes, Medardo, del sistema penitenciario, yo pudiera decirle que quizás están iguales o en mejores condiciones que las de este estudio televisivo. Ok. Limpias, libres de grafitis. Ok. En tercer lugar, quiero destacar también que a diario, este día, entre 3.000 a 5.000 privados y privadas de libertad salieron a trabajar. Entre 3.000 a 5.000. Este viernes que Este estamos viernes, terminando. ya a esta hora, pues ya deben de estar ¿En la celda? en la celda, ¿verdad? Pero durante la jornada diurna, aproximadamente, como mínimo, si no es más, porque se ha estado apoyando mediante un convenio con el INDES para todos los Juegos Deportivos Centroamericanos, que mientras nosotros conversamos, está transmitiéndose la ceremonia de inauguración. Y que quiero que me dé unos minutos al final porque me llama la atención algo que he podido observar. Por favor. A raíz de la tormenta de ayer. Sí. Pero este sistema de los y las privadas de libertad brindando un trabajo comunitario para resarcir parte del daño que hicieron a la sociedad es un modelo en América Latina. Okay. Que la Dirección General de Centros Penales ha denominado Plan Cero Ocio. Quiere decir... Es un modelo en América Latina. Es un modelo. Es un modelo. Nosotros, y si quiere un día, pues con todo gusto hacemos un programa solo de centros penales, ¿verdad? Y en especial del salvadoreño. Nosotros tenemos algunas situaciones que ha impulsado y ha desarrollado el gobierno del presidente Bukele y que muchos televidentes y cibernautas desconocen posiblemente. Aquí ya hay una carrera universitaria que se está desarrollando en algunos centros penitenciarios para preparar a las y los privados de libertad que están clasificados de acuerdo a la ley penitenciaria salvadoreña y que tienen un diagnóstico que van a reinsertarse a la sociedad. Para ellos y para ellas está esta opción. Para los que califican y tienen unos requisitos que cumplir, pueden estudiar una carrera universitaria que por supuesto les abrirá sus oportunidades al cumplir su condena y reinsertarse. Además, en el sistema penitenciario hay escuelas que va desde el nivel básico hasta bachillerato. Son insuficientes porque las y los privados de libertad quieren estudiar ahora que el gobierno, a través del Ministerio de Educación, ha facilitado
este conocimiento. Además